Si hay una ciudad en Cuba donde la historia se escucha en cada esquina, donde la música nace de manera natural y donde la cubanía se vive con intensidad, esa es Santiago de Cuba. Conocida como la ciudad héroe y considerada la capital moral de la nación cubana, Santiago guarda entre sus calles siglos de acontecimientos que marcaron el destino del país. Aquí se mezclan las raíces españolas, africanas y caribeñas para crear una identidad única. Sus plazas, iglesias, museos y centros culturales son testigos de una historia fascinante que aún permanece viva. Hola gente guapa de YouTube, soy Davo Cubano y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos recorriendo algunos de los sitios más emblemáticos de Santiago de Cuba, lugares que conservan siglos de historia y que forman una parte esencial de la identidad santiaguera. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos como este. Y a solo unos pasos de la catedral encontramos la legendaria Casa de la Trova, ubicada en calle Heredia número 208 en pleno centro histórico de Santiago. Y bueno mi gente, estamos aquí frente a la Casa de la Trova. Fundada en 1968, esta institución cultural es considerada santuario de la música tradicional cubana. Aquí han actuado algunas de las figuras más importantes de la trova, el bolero y el son cubano, géneros que nacieron y crecieron en las calles santiagueras. Aunque el inmueble posee una arquitectura colonial sencilla, su verdadero tesoro está en su historia musical. Por sus salones han pasado generaciones de trovadores y músicos que han mantenido viva la tradición reconocida internacionalmente. Numerosos exponentes de la música cubana han estado vinculados a este emblemático espacio. La trova como tal es una institución que lo que ofrece es la música tradicional cubana y trovadoresca. Ese es su objeto social por la cual estamos aquí imbuidos todos los días en la Casa de la Trova. Música tradicional y de trova. No hace otra cosa y ahí sí estamos defendiendo nuestra cultura nacional. ¿Usted cree que se ha perdido la música de la trova como tal en Santiago de Cuba, en Cuba como tal? Bueno, no es que se ha perdido. No se ha perdido porque todavía existen trovadores y lugares como este que hacen y lugares más o menos parecidos a este. Hay que seguirla dándole fuerza. Hay que seguirla inyectando con figuras jóvenes. En las escuelas se ha hablado muchas veces que no estudian este tipo de música, sino muchas cosas internacionales. Y creo que también se estudian las internacionales, pero la trova hay que seguirla porque es nuestra autenticidad, es nuestra raíz, que por tanto hay que seguirla. Aquí han venido disímiles figuras internacionales, nacionales, que han pasado por aquí, por esta institución, que pueden verlo a raíz de los cuadros. Aquí hay una figura muy importante que tú la vas a ver ahora en tu recorrido, como Paul McCartney, que vino aquí con sus hijos y ahí está donde él se sentó, la figura, la foto dejó, que le gustó y por supuesto, como figura internacional, vino hacia la Casa de la Trova, porque vino a su recorrido a Santiago y dice que si no venía aquí, no vino a Santiago de Cuba. Yo le recomiendo que si viene a Santiago de Cuba y no visita el 26 de julio, no visita el Santuario del Cobre y no visita la Casa de la Trova, no ha venido a Santiago de Cuba. Son tres lugares que yo considero importantes que deben de visitar. Que aquí está lo auténtico, aquí está lo natural, la verdadera tradición cubana de lo que es la música de Cuba. En estos cuadros tú vas a ver que están los grandes trovadores y muchos que pasaron, sí, que hicieron la trova, que lograron vivir la trova. Lo vas a ver, mírenlo aquí, los grandes trovadores, que todavía hay algunos vivos, muy pocos quedan,
Por eso te decía ahorita que la juventud debe acercarse aquí para que beba de esta cultura tradicional cubana. ¿Qué días están abiertos? Este local está abierto todos los días de lunes a domingo, a partir de las 11 de la mañana. Aquí tenemos 4 lugares auténticos. Tenemos este espacio, que es el original, la trova. El original de la El original. Tenemos el salón principal, que es al lado, que producto al crecimiento del turismo, hubo que extenderse hasta allá. Tenemos el patio de Virgilio, que lo vas a ver cuando yo te lleve el recorrido. Y tenemos el salón de los grandes, que auténticamente trabaja a partir de la noche, a partir de las 9 de la noche. Que también muestran fotos de los trovadores y todo el que pasó por aquí. ¿Personas escriben en la pared? Sí, como no, eso siempre ha sido una parte de la cultura. Que la gente venga y es como la bodeguita del medio de La Habana. No sé si voy a hablar de eso. Sí, sí. Que la gente llega y muestran su nombre como forma de que fueron a ese lugar. Como yo te decía ahorita, si no vienen aquí, no vienen a Santiago de Cuba. Mi gente y Dabo Cubano no se podía ir de la Casa de la Trova sin antes poner el nombre del canal en la pared. Porque esto es gracias a ustedes y es hecho para ustedes. Este es el patio de Virgilio, en honor al señor que era dueño de allí, porque eso era una casa particular. Era del Virgilio, entonces se le puso el patio ¿Era de Virgilio. trovador o...? No, era una gente que le gustaba la música. Ya. Y con su guitarra tocaba. Y bueno, vendía confitura y eso lo fue haciendo famoso. Además el lugar, el céntrico de este lugar, logró que ellos, el público viniera acá. Por eso esto coge gran fama. En Cuba y en el mundo esta casa es reconocida, precisamente por la auténtica y que se hace música cubana, no se hace otra cosa. Y de trova fundamentalmente. Vive escondida entre corales, será de tierno de allá en oriente, perlas violetas. Y aquí les dejo una vista sencilla de lo que es el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, parques céspedes, etc. Ya era mediodía y entonces nos dio hambre, así que fuimos para una cafetería que quedaba cerca a comernos par de hamburguesas. Ahí está Ulises, saluda y bueno, seguimos nuestro recorrido para hacer más videos, pero ahora bien con el estómago lleno. La historia de esta catedral se remonta al siglo XVI. En 1522 el Papa Adriano VI trasladó desde Baracoa la primera diócesis de Cuba hacia Santiago de Cuba, convirtiendo a la ciudad en el centro religioso más importante de la isla. Sin embargo, la catedral ha tenido que renacer varias veces a lo largo de los siglos, debido a ataques piratas, incendios y fuertes terremotos que destruyeron las construcciones anteriores. El edificio que admiramos hoy comenzó a levantarse en 1810 y fue construido en 1818, convirtiéndose en la cuarta catedral construida en este mismo lugar. Muchos dicen que visitar esta catedral es recorrer la historia de la misma Cuba. Y frente al famoso Parque Céspedes queda ubicada la majestuosa Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, principal templo católico del oriente cubano. Arquitectónicamente la catedral destaca por su mezcla de estilos neoclásicos y eclécticos. Su fachada actual, diseñada por el arquitecto santiaguero Carlos Segrera Fernández, fue incorporada en el siglo XX y está coronada por dos torres gemelas
que dominan el paisaje urbano de Santiago. En la fachada pueden apreciarse esculturas de mármol dedicadas a Bartolomé de las Casas y Cristóbal Colón, figuras estrechamente vinculadas a la historia de América. Entre sus curiosidades más destacadas se encuentra el hecho de que es considerada una de las pocas catedrales del mundo construidas sobre un nivel elevado o segundo piso. Además, alberga el único museo de artes religiosos de Cuba y ha recibido visitas de 3 papas: Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2015. Fue declarada Monumento Nacional de Cuba en 1958 y continúa siendo uno de los símbolos más representativos de Santiago de Cuba. Además de su valor religioso, este lugar ha sido testigo de acontecimientos históricos y constituye un principal referente a la cultura de esta ciudad. Y ahora sí, mi gente, llegamos a la última parada del recorrido de hoy. Bienvenidos a la casa más antigua de Cuba y una de las más antiguas de América, popularmente llamada la Casa de Diego Velázquez, hoy Museo de Ambiente Histórico Cubano. La edificación posee una arquitectura colonial con fuerte influencia mudéjar, visible en sus balcones, escaleras, ventanas enrejadas y hermosas celosías de madera. Sus gruesos muros de piedra han resistido el paso del tiempo, huracanes, terremotos y siglos de historia. Durante el siglo XVI, muchas personas dormían sobre los llamados jergones, una especie de colchón relleno de paja o fibras vegetales. Al recorrer sus habitaciones podemos observar muebles, objetos decorativos y piezas históricas que recrean la vida cotidiana de la sociedad cubana entre los siglos XVI y XIX. Cada sala transporta al visitante a una época diferente, mostrando cómo evolucionaron las costumbres, el arte y la forma de vivir durante la colonia. Tras diversas transformaciones a lo largo de los siglos, incluyendo etapas en las que funcionó como hotel y oficina, la casa fue restaurante durante la década de 1960 y en 1970 abrió sus puertas como Museo de Ambiente Histórico Cubano, preservando para las nuevas generaciones una parte esencial de la memoria nacional. Y aquí podemos ver al llamado Quitrín, en el cual las personas con posibilidades se trasladaban por la ciudad. Aquí podemos ver donde cenaban los dueños de la casa, o sea, Diego Velázquez y su familia. Y aquí cerca de la ventana podemos ver un mueble que dicho mueble era para las señoritas que en las tardes se dedicaban a coser. Y esta es su planta baja, que funcionó como una casa de contratación y fundición de oro, donde se procesaba el metal precioso extraído durante los primeros años de colonización española antes de ser enviados a España. Elemento arquitectónico de importancia del siglo XVI, que prueba también que en esta casa vivió Diego Velázquez. Este es un horno de fundición desde donde se fundía el oro o la plata encontrada en los lavaderos de los ríos, y aquí se fundía y era enviado a España en pequeñas barras o lingotes. Este horno de fundición más la ventana tonera que está en la sala del siglo XVI son elementos que prueban que esta casa era de Diego Velázquez. Son elementos fuertes que prueban la propiedad, la vivienda de Diego Velázquez. En la planta alta, me faltó también eso comentarle, en toda la planta alta estaba la vivienda fuerte, la morada fuerte de Diego Velázquez. Y en toda la planta baja estaba la casa de contratación y fundición de oro.
Es decir, la planta baja es la contratación y fundición de oro. Es decir, esta planta. Toda esta planta. Y la planta alta, la morada fuerte, se llamaba así, morada fuerte de Diego Velázquez. Morada fuerte porque también, aparte de ser una vivienda, era como el fuerte de Diego Velázquez para el sistema defensivo para defenderse. Pues está la tronera, de donde se veía el mar, y podía, en caso tal que hubiera una intervención, una invasión, él pudiera defenderse a través de esa una invasión ventana. inglesa, ¿no? Correcto, o de los piratas, los corsarios, que pudieran intervenir en Y justo al lado de la casa de Diego Velázquez está esta casa perteneciente a la familia Quesada. Dichas personas eran dueñas de una fábrica de cristal, por lo tanto eran personas adineradas. Esta se comunica con el Museo o Casa de Diego Velázquez y fue creada en el siglo XIX. Y esta casa tiene una decoración de origen francés. Dije que aquella de influencia es morisca, por la intervención de los moros en España. Esa influencia viene a Cuba cuando se conquista la isla. Ahora, ¿qué es lo diferente de esta casa con aquella? Primeramente la arquitectura. Como ves, totalmente diferente. Aquella se enmarca fundamentalmente por los balconajes, mucha la madera. Y Este es totalmente diferente. Mira el uso de la herrería, ya las ventanas vitrales con arco de medio punto, la ventana francesa, el uso de la cristalería, el patio ya como jardín, como un lugar sano de esparcimiento, donde las familias se dedicaban fundamentalmente a las actividades socioculturales. A diferencia de aquel patio de la casa del siglo XVI, que era un patio polifuncional. En ese patio se hacían las actividades festivas, culturales, pero era un patio también donde se lavaba y también se cocinaba, y también se hacía el aseo personal, porque en el siglo XVI, XVII y XVIII, como pudiste apreciar en los diferentes ambientes, no viste ambiente de cocina ni mucho menos ambiente de baño. Ya en el siglo XIX es que surge la cocina en las casas cubanas y el baño en la parte final de la casa. Ya. Pero que tú ves que aquí hay cocina y allá no. Allí viste comedor, sala, dormitorio, pero aquí sí vas a ver todo bien delimitado. Es una casa, como te dije anteriormente, con influencia neoclásica francesa. ¿Ya? Todo muy bien decorado, detallado, lujoso, fino. Los muebles finos en su construcción, con trabajo de decoración. El empleo de la pajilla. Ya en el siglo XIX, en los muebles se usa la pajilla. En ninguno de los muebles que viste arriba viste pajilla. ¿Ves? Exacto. Se usa la pajilla, se usa el balance, algo también típico del siglo XIX. La decoración del espaldar con el empleo de la lira. ¿Ves? Muebles trabajados con caoba. El uso de la porcelana. Ya apropiarse la cultura de Santiago, de la cultura francesa, se emplea también la tarde del té, por eso también en conjunto de té, con una mesa plegable de extensión. Se usa entonces también la decoración con espejos grandes, con consola. Esta es una salita de 1830, sala que se utilizaba fundamentalmente para la reunión de las chicas, de las señoritas, de las damas, para su tarde de té. Este es un ambiente de dormitorio de 1830. Mueble estilo imperio, con el empleo de la cama, la decoración de la cama de góndola, con la cabeza de cisne. Los balances se emplean también en este escenario. Un mueble típico también de 1830, muy conocido, la comadrita, que siempre acompañaba a la cama y se utilizaba fundamentalmente para amamantar a los bebés. O a la señorita cuando estaban poniendo los vestidos esos grandotes, también se podían emplear en este mueble típico de ubicar y después vestirse. Un mueble psiqué, tocador para la señorita, la cómoda, el empleo del armario, típico también de esta época. Y la figura también es de la época. Es como para sí, todo lo que tú ves aquí del siglo XIX. Y acá la alcoba, una alcoba más privada para los señores de la casa. Igual la decoración de los muebles estilo imperio criollo, la decoración de la cama en forma de góndola, ¿ves? Siempre los balances frente a la ventana con el costurero para la costura, la decoración muy fina en su cómoda, armario, en la parte del tocador, conjunto tocador de cristal de Murano, la opalina francesa para el aseo personal. Y la decoración de las paredes, puede tomar también la decoración de las paredes, que era algo también típico del siglo XIX, influencia francesa, esta decoración de las paredes. El techo con alto puntal, a dos aguas, también era parte de esa decoración. Este es un ambiente de comedor
lujoso de 1830, como también el estilo imperio, criollo, el uso del aparador con sus dos gavetas para la cubertería, la porcelana Limoges, la porcelana Biscuit en el medio, la mesa oval de extensión con su sirviente mudo que permitía, o mesa auxiliar, que permitía que los señores de la casa, se le ubicaba aquí la comida, y si querían tratar algún tema afín con la familia, donde los esclavos, los sirvientes no estuvieran presentes, ponían aquí la comida y ellos mismos se podían servir su comida a la mesa. Esta es una exposición transitoria, no forma parte de la exposición permanente. Una exposición transitoria que se llama Visión Colonial, Buen Appetit, y que se muestra cómo se ambientaban estos escenarios de las familias pudientes francesas. Un sillón típico de la época, el sillón fumador, allá como lo ves, que era para los caballeros de la casa, con sus dos brazales largos para ubicar acá el brasero o el cenicero, siempre al lado de la escupidera. Un sillón típico para los señores de la casa, no era para las damas, era para los señores de la casa. Un mueble también de la época, el tinajero, ¿ya? Con su tinaja, su piedra pomés, para filtrar el agua, sus dos pisos de mármol, para refrescar las frutas y los vegetales. En el ambiente de cocina vimos uno, pero no tan sofisticado, ¿no? Tan bonito como este. La opalina francesa para el aseo de las manos, el aseo personal. Aquí un aparador donde se exhibe la cristalería muy fina de la época, es decir, la riqueza de la familia, la porcelana francesa, porcelana inglesa. Y ya el último salón, este es el salón principal de 1860 a 1870. Un salón principal donde confluyen varios estilos por la decoración. Según como en la época estuviera la decoración de estos ambientes, te daba la medida de la riqueza de la persona que tuviera la familia. En estos salones principales se hacían las fiestas familiares, los conciertos de la señorita, las reuniones de amigos. Era un salón donde confluían varias personas por su rango social, por así decirlo. Aquí confluyen varios estilos, como le dije anteriormente, los muebles. Están los muebles estilo victoriano inglés, también conocido como el estilo medallón, el uso de la madera palisandro, sigue y continúa el empleo de la pajilla para el frescor a la hora de sentarse en estos muebles. Un piano allá de media cola de la casa productora Pleyel. En Cuba es el único piano que hay. Existen solamente de este tipo de piano 4 pianos en el mundo. Y uno lo tiene Cuba, que es este que está acá. ¿Qué es el que está aquí? Trabajado el único de con Cuba. caoba y ébano. Se decía, como parte de la decoración, seguimos con la porcelana francesa. Acá jarrones Jacob Petit, el centro de mesa, cerámica italiana Capo de Monti, la bastonera para ubicar aquí los bastones, las sombrillas, los paraguas. La decoración también en el siglo XIX se basaba en las paredes con los daguerrotipos de la época, que son estas pinturas más pequeñitas, las pinturas más grandes también. ¿Son las pinturas o lámparas fotografías? No, pinturas. A ver, estas grandes pinturas, lo de al lado es fotografía. Ya. Santiago de Cuba es mucho más que una ciudad. Es un libro abierto donde cada calle, edificio y tradición cuentan una parte fundamental de la historia de Cuba. Desde la casa más antigua del país hasta los acordes inmortales de la trova. Cada rincón nos invita a descubrir el alma de esta tierra heroica. Bueno, gente guapa de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Estén atentos para una parte 2. Aquí es Ulises. Hola. Así que nos vemos en un próximo video. Los quiero, chao.